En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Hoy continuamos nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan. Hemos argumentado en las semanas anteriores que la razón principal por la cual Juan escribe esta carta es para reafirmar a los creyentes con respecto a la realidad de su salvación. O sea que eso siempre tiene que estar en nuestra mente. Cada vez que estamos estudiando esta carta, el objetivo de Juan es darle una reafirmación, reafirmar a los creyentes con respecto a la veracidad y la realidad de su salvación. Ahora, para cumplir ese propósito hemos visto que Juan presenta varias pruebas, ¿sí? Le dice a las personas, en otras palabras, que hay que mirarse a la luz de diferentes pruebas, evaluarse a la luz de diferentes pruebas para saber si realmente somos creyentes o no. Y las pruebas que hemos considerado hasta ahora las resumo nuevamente de una manera breve. La primera es creer en el Jesucristo de la Biblia, recuerde, el Jesucristo que ha existido siempre y que a su vez se hizo hombre. O sea que eso es lo primero, aceptar la divinidad y la humanidad del Señor Jesucristo. Eso es lo primero, lo básico. Luego viene una segunda prueba que vimos y tenía que ver con la confesión de nuestro pecado. Y dijimos que al confesar nuestro pecado se restablece nuestra comunión con el Señor, que siempre se rompe cuando nosotros le fallamos. O sea que la confesión, reconocimiento y confesión de nuestros pecados es una de las pruebas que Juan presenta como para verificar o validar la veracidad de la fe de una persona. Las siguientes dos pruebas tuvieron que ver con la obediencia. La primera, de una manera general, lo vimos, dijo Juan, obedecer sus mandamientos, hablando de los mandamientos de Cristo. Y la siguiente, que fue la última prueba que vimos, de hecho, tenía que ver con el mandato a amar a las personas y particularmente a nuestros hermanos en la fe, a los creyentes. Entonces, la semana anterior dijimos que Juan hizo un alto en el camino y habló del crecimiento espiritual del creyente. ¿Se acuerda? Hablamos de los infantes espirituales, de los jóvenes espirituales y de los padres espirituales o los adultos espirituales. Tras ese alto en el camino, entonces nuevamente Juan reinicia presentando más pruebas para validar la veracidad de nuestra fe. Y la prueba de hoy es muy importante, hermanos. Está relacionada con nuestra relación con el mundo. Está conectada con nuestra relación con el mundo. Y cuando Juan habla del mundo, esto es importante que nos quede claro desde el comienzo para que entendamos. No está hablando del planeta, no está hablando de la gente, ¿sí? No está hablando de la humanidad. Está hablando del sistema. El sistema de creencias y valores, así como sus consecuentes actitudes y acciones que van en contravía de la palabra de Dios. Eso es lo que significa el mundo en el contexto de lo que vamos a ver hoy. Lo que el mundo valora, lo que el mundo enseña, lo que el mundo toma por verdad, lo que el mundo toma por bueno, lo que el mundo toma por malo. Es el sistema espiritual de maldad que está dominado por Satanás. Las ideologías humanas que se oponen a lo que Dios dice, las prioridades egoístas de las personas, la exaltación del pecado sobre la virtud. Hoy vivimos en un tiempo en el cual se exalta el pecado sobre la virtud. En palabras de Isaías, hemos llegado al punto en el cual lo que es bueno se le llama malo y lo que es malo se le llama bueno. Ahí estamos hoy. El materialismo es parte del sistema del mundo, características propias del mundo. Ahora, ustedes y yo estamos expuestos a todo esto, porque vivimos acá. Estamos expuestos a este sistema, a un sistema de valores que es completamente contrario al sistema de valores y a las creencias que nosotros como cristianos tenemos, pues tenemos los valores que proceden de Dios. O sea, que son completamente contrarios. Eso es importante entenderlo. La pregunta es esta entonces: ¿cuál es nuestra actitud hacia dicho sistema del mundo? ¿Somos en alguna medida parte de ese sistema? Y las respuestas a estas
preguntas son un indicativo de la veracidad de nuestra fe y por ende de la realidad de nuestra salvación. Entonces el pasaje de esta mañana lo encontramos obviamente, carta de Primera de Juan, el capítulo 2, los versos 15 al 17. Por favor, pongámonos en pie para leer la palabra de Dios. Primera de Juan 2, los versos 15 al 17. Dice el Señor: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por favor, tomen asiento. Repito entonces que el sistema de este mundo, con sus valores y con sus prioridades, con sus objetivos y con su accionar, es completamente contrario al Señor. Lo que Dios valora, el mundo lo desecha. Lo que Dios detesta, el mundo lo celebra. El creyente es en realidad un forastero. Es un individuo ajeno a ese sistema que, como argumentaremos más adelante, es un sistema liderado por Satanás. Por Satanás. El creyente ha recibido una nueva esencia, una nueva naturaleza, un nuevo corazón con afectos diferentes a los que tenía el corazón antiguo. El creyente ha sido sacado de una corriente, de esa corriente de un río caudaloso que es el mundo, un río que arrastra todo lo que encuentra en su camino, y ha sido trasladado a la tranquilidad, a la pureza de la fuente de vida que es el Señor Jesucristo. El sistema del mundo y Cristo son antagónicos, son contrarios. Repito, lo que Cristo valora, el mundo lo desecha. Y si usted estuvo aquí cuando estudiamos el Sermón del Monte y particularmente las bienaventuranzas, piensa en esto. Mientras el Señor llama bienaventurado al pobre en espíritu, en otras palabras, a quien reconoce su bancarrota espiritual, su necesidad imperiosa de Dios, el mundo habla y alaba la autosuficiencia y no reconoce la necesidad que todo ser humano tiene del Señor. Mientras el Señor exalta la humildad, el mundo la considera como un signo de debilidad. El Señor Jesucristo llama bienaventurado a aquel que tiene hambre y sed de justicia, pero el mundo tiene otro tipo de hambre y de sed. El hambre y la sed de poder, el hambre y la sed de influencia, de riquezas, de prestigio. La importancia en la vida para el mundo es saciar los diferentes apetitos del hombre, y eso es lo que el mundo promueve. El Señor Jesucristo llama bienaventurados a los misericordiosos, pero el mundo promueve la venganza como la respuesta a las ofensas y exalta a aquel que hace justicia por sus propias manos. El Señor llama bienaventurado o bendecido al limpio de corazón, pero el mundo respeta al astuto, al que tiene malicia, o como dirían en mi tierra, al que juega vivo. El Señor llama bienaventurados a los que procuran la paz, pero el mundo alaba al más poderoso, a aquel que impone su fuerza sobre los demás. En el mundo prevalece la ley del más fuerte. El Señor llama bienaventurado a quien sufre por causa de él, pero el mundo considera dicho sufrimiento como algo vano. El Señor nos llama a tener tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no vienen a robar, pero el mundo glorifica a quien atesora riquezas y lo ve como el ejemplo a seguir. El punto, mis hermanos, es que el sistema del mundo es completamente contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra. Los valores, los métodos, las intenciones y en general la esencia del sistema del mundo es antagónica a la esencia de Cristo y su palabra. Por esa razón, el apóstol Juan inicia presentando un mandato
Hoy empezamos con un mandato en la primera parte del verso 15 de nuestro pasaje de hoy. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es imperativo. Es una prueba más, dijimos, para validar la veracidad de nuestra fe. El punto es este. Nosotros como creyentes no podemos tener afecto por el mundo y al mismo tiempo tener afecto por Dios, porque son contrarios. No podemos amar lo que Dios detesta. Dicho de otra manera, no es posible para un creyente aceptar con beneplácito lo que Dios condena y al mismo tiempo vivir para la gloria de Dios. No se puede. No se puede vivir en las tinieblas y en la luz al mismo tiempo. Ya hemos hablado de esto. Ahora, hay muchas manifestaciones del amor al mundo. La realidad es que la motivación de la vida de muchas personas, de la gran mayoría de personas, es una muestra de ese amor que el apóstol Juan nos llama a nosotros a evitar. Si yo le digo a usted o le menciono la palabra ídolo, probablemente lo primero que se le viene a usted a la mente, si usted ha leído la Biblia, es una figura de madera, una figura de metal. Quizás se le viene a la mente el becerro de oro que el pueblo de Israel se hizo cuando Moisés estaba con Dios en el monte Sinaí. Un animal, de repente, una figura. Ahora, lo cierto es que un ídolo puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser una persona, puede ser una posesión, puede ser un trabajo. Cualquier cosa que tenga el afecto supremo de nuestro ser. Eso es un ídolo. Eso es un ídolo. No tiene que ser una figurita. Y tener un ídolo demuestra amor al mundo. Entonces, pregunto, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros a vivir cada día? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros levantarnos cada mañana y seguir el día a día? Es posible que para algunos sea el deseo de tener posesiones. Hay personas que eso es lo que los mueve. Se levantan cada mañana a ver qué van a lograr, cómo van a llegar a ese objetivo de tener muchas posesiones. Para otros es tener influencia sobre los demás. Para alguien puede ser continuar alimentando un apetito carnal. Para otros puede ser el escalar a la cima de su trabajo, llegar a la cúspide en el campo laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Juan nos dice, no amen las cosas del mundo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo y las cosas. El mundo y las cosas. Tener cosas es malo, tener posesiones es malo. Hemos dicho muchas veces, no es malo. Las posesiones en esencia no son malas. Así como hemos hablado del dinero. ¿El dinero es malo? No, el dinero no es ni malo ni bueno, es neutro. Lo que hace que una posesión sea mala o que el dinero sea malo es nuestra relación con esas cosas. Amar las posesiones, vivir para ellas, permitir que sean el anhelo de nuestro corazón, eso es lo que Juan nos llama a evitar cuando dice, no amen las cosas del mundo. O sea que tenemos que tener cuidado con eso. Primera linternita que ponemos en nuestro corazón. ¿Cuál es mi relación con estas cosas? Con las posesiones. O con las posesiones, las cosas que ya tengo o con las que quiero tener. ¿Está mal desear tener algo? No necesariamente. Pero la pregunta es, ¿qué lugar ocupa eso en nuestro corazón? Ese es el punto aquí. Otra manera de mostrar amor por el mundo es siendo complacientes, escuche, con sus ideologías, sin importar que éstas sean contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo, si un, entre comillas, cristiano está de acuerdo con el aborto o piensa que cada quien tiene el derecho de elegir su género o considera la unión entre dos personas del mismo sexo como un matrimonio, por nombrar algunas cosas que son perfectamente aceptadas en nuestro día. Ese supuesto cristiano está amando al mundo. ¿Por qué? Porque está avalando lo que Dios condena. Lo mismo pasa en la iglesia. Lo mismo pasa en las iglesias, hermanos.
Hoy por hoy, muchas iglesias han decidido congraciarse con el mundo. Y al hacer eso, están aceptando lo que Dios condena. O sea, que pasa a nivel individual y pasa a nivel de la iglesia. ¿Qué nos dice Santiago con respecto a esto? Usted lo ha escuchado. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Totalmente claro. Y luego dice, y todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Usted no puede ser amigo y enemigo de Dios al tiempo. Usted no puede ser amigo del mundo y amigo del reino de Dios. No se puede. No podemos tener un pie en un lado y un pie en el otro y pensar que estamos bien. No es posible amar a Dios y al mundo. Esa es la conclusión, no se puede. Y porque no se puede, el apóstol Juan enfatiza en la segunda mitad de nuestro verso, del verso 15 de nuestro pasaje. Dice que si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El Señor ha derramado su amor en nosotros. El Señor ha derramado su amor en el corazón del creyente, dice Romanos 5:5. Nos ha capacitado para amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? El Señor no espera las migajas, hermanos queridos, de nuestra devoción. Él no espera lo que nos queda, Él no espera ser secundario. De hecho, el Señor nos llama a amarle con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. En otras palabras, con todo nuestro ser. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. El Señor demanda, escuche, la totalidad de nuestra devoción, no un poquito o no la mayoría. Y por eso es que el corazón nuestro no puede estar dividido. No podemos amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Y en el siguiente verso de nuestro pasaje, el verso 16, el apóstol Juan explica la razón por la cual el amor al mundo y el amor a Dios son mutuamente excluyentes. Escuche, dice Juan, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea que el apóstol Juan procede a identificar 3 maneras en las que el mundo incita al hombre a pecar. Repito, hay que entender que el que está detrás manejando los hilos de este mundo, el que está detrás de ese sistema, es Satanás. Es Satanás. El propio apóstol Juan afirma en esta misma carta, en el capítulo 5, él dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y el apóstol Pablo llama al enemigo, escuche, el Dios con D pequeña, el Dios de este mundo, en 2 Corintios 4:4. Juan afirma al final del verso 16 de nuestro pasaje que todo lo que hay en el mundo, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto es muy importante entenderlo. Hermanos, lo que no proviene de Dios, proviene de las tinieblas. Sí, lo que no proviene de la luz, proviene de las tinieblas. No hay un punto medio. ¿Qué está diciendo Juan? El sistema de este mundo está diseñado para incitar los deseos de la naturaleza pecaminosa de los hombres y no para su santificación. O sea, este mundo no facilita la santificación del creyente. Este mundo no está diseñado para que los cristianos podamos ser más y más como Jesús. Al contrario, el mundo no nos facilita las cosas. El mundo realmente es una piedra de tropiezo. Hermanos, y esto lo hemos hablado, usted y yo no necesitamos mucha ayuda para pecar, ¿ok? Eso nos sale natural. No necesitamos ayuda externa para pecar. ¿Por qué? Porque el pecado habita en nosotros. Y no podemos extendernos. Sí, tenemos una nueva naturaleza. Sí, lo hemos hablado. Es importante entender eso. Somos una nueva criatura en Cristo, sí. Pero hay una parte todavía que no ha sido redimida, es el cuerpo. Eso es lo que nos falta. Eso es este cuerpo lo que todavía queda de esa naturaleza anterior. Su cuerpo no cambió cuando usted creyó en Cristo. Es el mismo cuerpo.
¿Sí? Por eso Pablo dice que la ley que hay en mis miembros, está hablando del cuerpo. O sea que no necesitamos mucha ayuda, pero si usted a eso le suma las facilidades y las tentaciones que el mundo ofrece, ¿cuál es el resultado? Una explosión de iniquidad, que es lo que vemos en nuestro día. Este mundo es un mundo de maldad, es un mundo de pecado, cada vez peor. Entonces, Juan presenta estas tres formas a las que el mundo apela para incitar al hombre a caer en iniquidad, aprovechando su condición natural de pecado. La primera es la pasión de la carne, es lo primero que él menciona. ¿Qué es la pasión de la carne? De manera general, la pasión de la carne hace referencia a un interés desmesurado del hombre por satisfacer sus deseos. No solamente es la parte sexual. Hay otras connotaciones, ¿sí? Hay deseos naturales que el corazón humano pervierte. Por ejemplo, el deseo por la comida. ¿Es malo comer? No, no es malo. De hecho, es necesario, ¿no? No es malo comer. El deseo por el descanso. ¿Es malo descansar? No, es necesario también. El deseo por el sexo. ¿Es malo el sexo? En esencia, no. Hablemos de comer. Es algo perfectamente natural. Pero si la comida se convierte en la obsesión de una persona, si una persona vive para comer, si una persona solo piensa en comida, de hecho hay personas, obviamente creo que raya en no sé si la vamos a llamar enfermedad, pero personas que comen y luego vomitan para poder seguir comiendo. Personas que comen y comen y comen a pesar de que no tienen hambre. Entonces lo que es algo completamente normal se convierte en algo dañino, algo tan simple como comer, tan normal, tan natural como comer. El descanso es necesario, todos necesitamos descansar, pero cuando una persona vive para descansar, se vuelve ociosa. Esa persona está pervirtiendo algo que en esencia no es malo. Y lo mismo ocurre con el sexo. La expresión sexual entre un hombre y una mujer dentro del contexto del matrimonio está avalada por el Señor. Pero cuando un hombre o una mujer busca satisfacer su deseo de otras formas, eso que era sano y natural se convierte en algo nocivo e inmoral. En Gálatas 5, el apóstol Pablo llama a los creyentes a vivir según el Espíritu, dice, y no satisfacer los deseos de la carne. O sea, tenemos que tener conciencia de que hay esa realidad de la posibilidad de que nosotros como creyentes caigamos en el deseo de satisfacer los deseos de nuestra carne. No estamos inmunes. Tenemos el poder para no hacerlo, ¿sí? O sea, tenemos el poder para no caer en estas cosas, pero no significa que porque somos creyentes somos completamente inmunes a estas cosas. En Gálatas 5, Pablo hace una lista de las obras de la carne. Escuche, versos 19 al 21 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No puede ser más claro. La persona que vive una vida inmoral, la persona que vive una vida en un patrón ininterrumpido de pecado, no heredará el reino de Dios. No importa lo que diga. Y esa es parte de la validación de nuestra fe, de la realidad de nuestra fe. No es lo que decimos solamente, es cómo vivimos. Hermanos, el mundo es el paraíso de las bajas pasiones del ser humano. Ya se los dije, ofrece absolutamente todo, facilita el pecado. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, según el apóstol Pablo en Gálatas 5:24. El cristiano ha crucificado la carne. No podemos amar al mundo, no podemos amar al facilitador del pecado, al paraíso de la iniquidad, cuando sabemos que Dios detesta el pecado. ¿Estamos de acuerdo? No podemos amar las dos cosas. Por eso no es posible amar a Dios y amar al mundo.
Segunda forma a la que el mundo apela para incitar al hombre a caer en iniquidad, el apóstol Juan lo llama la pasión de los ojos. La pasión de los ojos. Hermanos, a través de nuestros ojos penetran pensamientos e intenciones al corazón. La semana pasada regresaba yo de la iglesia para mi casa y de repente miro al cielo y el sol estaba hermosísimo. Se veía el sol rojo, ya cayendo la tarde, rojo completo, se podía ver el sol completo, tenía un poquito las nubes, se alcanzaba a ver en todo el sol y se veía espectacular. Y recuerdo que yo lo vi y lo primero que pensé fue: bendito, bendito eres, Señor. Pero así como nuestros ojos nos permiten ver la magnificencia del Creador a través de su creación, hermanos, también son la puerta de entrada a muchísimas tentaciones al corazón. Hace no mucho tiempo hablamos de David. Acuérdese el rey David, lo que pasó cuando caminaba esa tarde en su terraza, la terraza de su palacio, vio a una mujer hermosa bañándose, terminó acostándose con ella y matando a su esposo. La tentación entró al corazón de David por los ojos. Por los ojos, todo empezó por los ojos. David contempló el tiempo suficiente a esta mujer hasta el punto que lo que vieron sus ojos terminó convirtiéndose en el deseo de su carne. Tenemos que tener cuidado con nuestros ojos. La pasión de los ojos despertó la pasión de la carne en el rey David. O sea, ¿qué aprendemos aquí? Hay una conexión directa entre los ojos y el corazón. Lo voy a repetir. Hay una conexión directa entre los ojos y el corazón. El mundo ofrece todo tipo de oportunidades para que la tentación penetre a nuestro corazón a través de nuestros ojos. Mire, hoy más que nunca, nosotros tenemos acceso a todo tipo de material que tiene el potencial para seducir nuestra carne. Hasta no hace muchos años había que ir a lugares para cometer ciertos pecados. Ahora no. El Señor ha permitido al hombre desarrollar una tecnología que actúa y que actúe, esa es la idea, que actúe en beneficio de la humanidad. ¿Qué ha hecho el hombre? Bueno, lo mismo que hablamos ahorita con el tema de comer y descansar. Ha pervertido algo que es para bien. Ha pervertido, por ejemplo, un invento como el teléfono. O sea, con el teléfono, los teléfonos de hoy, usted puede hacer muchas cosas. Bueno, usted puede hablar con sus seres queridos, usted puede ver a sus seres queridos. Usted puede leer la Biblia en el teléfono, toda la Biblia y las diferentes versiones, diferentes traducciones. Esas son apenas dos cosas. Usted puede hacer muchas cosas con su teléfono, pero al mismo tiempo ese teléfono tiene la capacidad para enlodar su corazón a través de impurezas que entran por los ojos. Conclusión, tenemos que cuidar lo que miramos. Hombres y mujeres, tenemos que cuidar lo que miramos. Tenemos que tener cuidado de las cosas que permitimos entren a nuestro corazón a través de los ojos. Nosotros no podemos complacernos, escuche, en lo que Dios detesta. Piénselo de esa forma. Cuando nosotros nos permitimos ver cosas que sabemos que son ofensivas al Señor, nos estamos complaciendo con lo que Dios odia. Y no podemos hacer eso. El mundo está al acecho. El mundo facilita al hombre el hundirse más y más en su pecado. Por eso, esa es otra razón por la cual no es posible amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. Entramos a la tercera forma en la que el mundo apela para incitar al hombre a caer en iniquidad, y el apóstol Juan la llama la arrogancia de la vida. La arrogancia de la vida. Esto es interesante. Fíjese, en alguna medida la arrogancia de la vida da pie a las otras dos cosas que acabamos de ver.
Es como el fundamento de lo demás. Es lo que le echa gasolina a lo demás. Se lo voy a comentar por qué. En su arrogancia, el ser humano da entrada a todo tipo de tentaciones a través de los ojos, como acabamos de decir, que culminan en la materialización de pecados llevados en la carne. Es como una progresión. Pero el inicio de todo es la arrogancia. Vamos a David otra vez. El rey David se permitió mirar primero a esta dama, a esta mujer, a Betsabé. Pero es posible que él se permitió eso porque seguramente pensó, bueno, yo tanto que he hecho por Israel, yo he liberado a Israel de tantos enemigos, hoy somos poderosos, hoy vivimos en paz. Yo merezco darme un gusto. Eso es arrogante. Todo empieza por arrogancia. Él pensó que tenía el derecho de observar a esta mujer y luego pensó que tenía el derecho de acostarse con ella. Eso es arrogancia. Hermanos, David no consideró absolutamente a nadie. No pensó en nadie, solamente pensó en lo que él quería. Solamente pensó en satisfacer su deseo. Eso es arrogancia. La arrogancia eleva a la persona por encima de todos los demás. Eso es la arrogancia. Se sintió más importante que los demás. No importaba la mujer, no importaba el esposo, no importaba nada, mientras él pudiera suplir su, entre comillas, necesidad, porque eso no era una necesidad, su deseo. Piensa en Eva. En Eva también vemos esa conexión entre la arrogancia de la vida, la pasión de los ojos y la pasión de la carne. Mire, Génesis 3:5. ¿Qué le dice Satanás a Eva? Escuche, esto es importante. Le dice, pues Dios sabe que el día que de él coman, hablando del fruto prohibido, escuche, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Es interesante que el centro de la tentación no era el fruto. El centro de la tentación era la arrogancia, era el orgullo. El fruto era simplemente un medio para alcanzar eso. Satanás le dice, si comes de esto, serás como Dios. Entonces luego ella consideró comerlo. Cuando ella fue tentada a ser como Dios, entonces se percató, según la Biblia, que el árbol era bueno para comer. Ahí está la pasión de la carne y agradable a los ojos. Ahí está la conexión de las tres cosas. La arrogancia llevó a Eva a contemplar el fruto y posteriormente a comer. Hermanos, Satanás utiliza la misma estrategia hoy. El Dios de este mundo apela a la arrogancia del ser humano para hacerle pensar que está en su derecho de codiciar y tomar, de desear y de obtener lo que quiera. Eso es lo que distingue al mundo de hoy. Cada persona tiene el derecho de hacer lo que le dé la gana, no importa. Por eso es que estamos como estamos. Y por eso es que el creyente está llamado a no amar a este mundo, hermanos, porque como ya dijimos, el mundo es el promotor y el facilitador de lo que Dios odia. No se puede amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. Lo he dicho varias veces porque es importante que se nos quede claro. Y terminamos con el verso 17, en el cual el apóstol Juan presenta una razón más por la que no debemos amar al mundo. Verso 17. Dice Juan, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Hermanos, el mundo es perecedero. Este sistema contrario a la verdad de Dios es pasajero. Todo lo que el mundo ofrece es pasajero. Todo, absolutamente todo. Los que viven por las riquezas no consideran que éstas no son eternas. Los que viven por el prestigio no consideran que un día ellos mismos serán olvidados completamente. Los que viven para los placeres no consideran que llegará un día en el cual ya no podrán disfrutar más de ellos. El que se ufana de sus conocimientos o de sus habilidades o del vigor de su juventud no considera que todo ello pasará, todo. El que defiende las ideologías de última moda, donde estamos ahora, ideologías absolutamente ridículas. El que celebra como un triunfo la legalización del pecado, porque hoy es un triunfo la legalización de muchas cosas que Dios detesta. Aquel persona que se burla de los estatutos de Dios, argumentando que son anticuados, que son irrelevantes, o peor aún, que son un invento humano. Invento de hombres desesperados por encontrarle un propósito a sus vidas. Bueno, esas personas no consideran que todas sus ideas dejarán de existir, pero la verdad de Dios prevalecerá por siempre. Y el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el creyente en Cristo tiene la certeza de la eternidad en la presencia de Dios. Todo lo que el mundo ofrece está destinado a desaparecer. Y esa es otra razón por la cual estamos llamados a no amar al mundo. Los creyentes estamos llamados a valorar lo eterno sobre lo pasajero. Estamos llamados a atesorar lo que Dios dice en lugar de dar crédito a las ideas que provienen de las mentes depravadas de los hombres. Las mentiras de los hombres. Estamos llamados a amar la verdad de Dios y a desechar las mentiras del mundo. No olvidemos que los creyentes somos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros pertenecemos a otro reino, pertenecemos al único y verdadero Dios. Por eso no amamos al mundo, pero amamos al reino de la luz y amamos a su Rey eterno, que es el Señor Jesucristo. Podemos profesar ser de Cristo, hermanos, pero si nuestro afecto está en las cosas de este mundo, si la devoción de nuestro corazón es el mundo y sus pasiones, no importa lo que digamos creer, nuestra fe no es una fe que salva. Por eso es importante que hoy evaluemos qué lugar ocupan en nuestro corazón el mundo y sus pasiones. Y esa es una pregunta que solo usted puede contestar. No olvidemos esto. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos amar a Dios y amar al mundo a la misma vez. Oremos. Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús por esta palabra tuya. Damos gracias porque nos confrontas y nos exhortas, nos motivas a evaluar nuestra fe a través de nuestra relación con este mundo, entendiendo al mundo como las estrategias, las ideologías, las maneras, las formas que son válidas, pero que tú condenas. Ayúdanos, Señor, a no amar al mundo. Ayúdanos, Señor, a honrarte. Permite que seas tú la primera devoción de nuestro corazón. Y si alguno de nosotros todavía en alguna medida está atado a cierto amor por las cosas de este mundo, Señor, ayúdanos para irnos desprendiendo cada vez más de todas aquellas cosas que son perecederas, de todas aquellas ideas, pensamientos
creencias que contradicen tu palabra y tu persona. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y ayúdanos, Señor, a desechar el amor a las cosas y a las pasiones de este mundo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.